El despertador consciente. Capítulo 57. Internet es un reflejo del ser humano. Hacía tiempo que quería dedicar unas líneas a esta idea y creo que ha llegado el momento de hacerlo. Internet llegó a mi vida cuando tenía 16 años, lo que significa que actualmente he vivido más tiempo con acceso a Internet que sin él. Si algún día tengo hijos, les podré explicar las diferentes etapas por las que pasó este medio, desde los módems de 56K y sus estrambóticos ruiditos electrónicos al conectarse, que dejaban el teléfono fijo de casa inutilizable, pasando por la llegada del ADSL y el Wi-Fi hasta la aparición de la fibra óptica. Del mismo modo que mis abuelos me contaban, con un destello de ilusión y nostalgia en su mirada, la emoción de ver la televisión en blanco y negro por primera vez. Puede parecer que este tema es superfluo y sin relación alguna con el despertar de la conciencia humana, pero creo que es todo lo contrario, ya que después de tantos años de experiencia online como llevamos, no es descabellado decir que Internet se ha convertido en un fiel reflejo de lo que es la humanidad actualmente, o al menos la sociedad occidental, y lejos de intentar culpabilizarnos por ello, creo que esto nos ofrece una buena oportunidad para entendernos mejor a nosotros mismos y a los demás, así como mejorar y evolucionar a nivel de conciencia. Pongámonos en antecedentes antes de lanzarnos a analizar o sacar conclusiones. Internet parece llevar toda la vida con nosotros, pero en realidad no se empezó a extender su uso a nivel comercial y civil entre mediados y finales de los años 90. Sin embargo, su invención se suele ubicar en los inicios de la década de los 60. Como viene siendo habitual con la mayoría de invenciones tecnológicas que acaban llegando al consumidor medio, su origen y finalidad inicial fueron de carácter bélico, es decir, Internet se inventó con fines de guerra, tanto comunicativos como de espionaje. Se dice que principalmente se creó por cuestiones de defensa y seguridad, sobre todo para protegerse ante las amenazas de bomba atómica que estaban sobre la mesa entre varios países del mundo en aquella época. Y en la propia creación de este medio de comunicación tal vez encontraríamos el primer paralelismo o similitud con la misma esencia del ser humano, ya que parece que nuestra creatividad e imaginación para desarrollar nuevas ideas o nuevas tecnologías solo aflora cuando hay una motivación tirando a oscura detrás. En este caso, el instinto belicista, o dicho más llanamente, para mejorar y facilitar de alguna manera el mal llamado arte de la guerra. Es evidente que a grandes males, grandes remedios, pero al mismo tiempo creo, y esto puede ser solo una apreciación mía, que la mayoría de avances tecnológicos podrían haber llegado igualmente o incluso mejorados si nuestra motivación para progresar y evolucionar fuese en nombre del bien común y con fines algo más altruistas y constructivos que aquellos motivados por la prepotencia, la ambición, el ansia de poder, la avaricia o la venganza. Pero no perdamos más tiempo en cuestiones históricas y vayamos al grano, que a fin de cuentas hoy en día todo el mundo sabe lo que es Internet, aunque tengo la ligera sensación que la gran mayoría no es consciente de las verdaderas implicaciones que conlleva la red de redes, del mismo modo que yo tampoco lo he sido durante mucho tiempo. Toda esta reflexión no surge de manera espontánea, sino que es fruto de observar y prestar atención a mi comportamiento y el de otros en la red durante varios años. Ese comportamiento virtual es lo que también se conoce como huella digital, y seas consciente de ella o no, todos dejamos ese tipo de huella desde el mismo instante en que nos conectamos y empezamos a navegar. Esta huella es fácilmente rastreable y se compone principalmente de los sitios web que visitamos, así como el uso que damos a las redes sociales. En ella se incluyen también los comentarios que dejamos, a qué páginas o publicaciones les damos un like y hasta lo que compramos de forma online. Afortunadamente, el acceso a nuestra huella digital tampoco está al alcance de todo el mundo de manera pública, en parte debido a nuestras configuraciones de privacidad, pero sobre todo porque es necesario tener unos conocimientos informáticos bastante avanzados para poder hacer ese tipo de rastreo a cualquier persona, y son pocos los que realmente lo sabrían hacer. Eso sí, no tengáis ninguna duda de que nuestra huella digital completa puede acabar en manos de personas o entidades de poder con muy poco esfuerzo, ya que aunque yo mismo no sería capaz de acceder a vuestra huella digital privada, las compañías con las que tengáis contratado el servicio de Internet sí tienen constancia de toda vuestra actividad online, del mismo modo que vuestra compañía telefónica lleva un registro de todos los números a los que llamáis u os llaman. Explico esto porque mucha gente cree ingenuamente que lo que hacen en Internet se realiza de forma inocua e impune, quedando en el absoluto anonimato, y supongo que es por eso que se comportan como lo hacen, pero la realidad está bastante alejada de esa idea. En Internet es prácticamente imposible actuar desde el anonimato absoluto, independientemente de que des tu verdadero nombre o no, o aunque utilices perfiles falsos o con seudónimos. Para pasar desapercibido por completo en la red debes ser todo un hacker y ser capaz de borrar tus pasos, cosa que está al alcance de muy poca gente. Esta es la idea en la que se va a centrar todo este capítulo, en la falsa ilusión de que lo que hacemos en Internet se lleva a cabo de manera anónima y por ende del comportamiento que esta idea acaba acarreando. Cuando interactuamos con cualquier página de Internet, cualquier red social, pero sobre todo cuando publicamos algo, sin importar si es texto, audio o imagen, no somos conscientes de a cuánta gente llegará y sobre todo a qué personas en concreto. Por ejemplo, yo puedo hacer un comentario o un chiste racista o misógino en Twitter, en Facebook o en cualquier foro y pensar que solo mis contactos cercanos tendrán acceso a él, porque creemos que Internet es como el salón de nuestra casa cuando organizamos una cena con los amigos o el bar del barrio donde quedamos a tomar algo después del trabajo, pero nada más lejos de la realidad.
No son pocos los casos hoy en día en que alguna persona ha visto comprometido su trabajo o su inminente contratación en una empresa porque el Departamento de Recursos Humanos ha accedido a su ya mencionada huella digital y han visto algo que no les ha gustado. En esencia, nuestro comportamiento online dice mucho de quiénes somos en realidad, más incluso que nuestro comportamiento en público, precisamente porque nos han enseñado o hemos aprendido que ciertas actitudes no son demasiado toleradas por el resto de personas en la vida real, y eso en cierta manera coarta nuestras acciones, cosa que en Internet parece no pasar. Es decir, yo no voy a ir a hacer la compra semanal completamente desnudo por todas las implicaciones que tendría. En cambio, y en base a este símil, en Internet sí vamos a comprar en pelotas. Y no solo eso, sino que insultamos al dependiente, criticamos a la cajera y hasta nos meamos en la nevera de los congelados porque damos por hecho que no vamos a tener ningún tipo de consecuencia por nuestros actos, como si las tendríamos si lo hiciéramos en persona. Y nos amparamos en el principio de la libertad de expresión para hacer y decir lo que nos plazca, aunque nos llevemos por delante los sentimientos de cualquier persona. Y ojo, con esto no estoy diciendo que la solución se reduzca a cuidar nuestros modales en Internet como lo hacemos en la realidad, que no estaría mal, pero esa no es mi tesis. Lo que digo es que no debemos olvidar que al otro lado de nuestra pantalla de ordenador o smartphone hay otras personas como nosotros, y por más que creamos que Internet es el reino del todo vale, eso no es así, o al menos no debería ser. Aún así, insisto, esta no es mi tesis sobre este asunto, porque creo que ya somos todos mayorcitos para entender y valorar la magnitud e implicaciones de nuestros actos, ya sea en persona o de forma virtual. Pero como decía al principio, esto no se trata de señalar a los culpables ni siquiera de buscar soluciones, sino de aprovechar este fenómeno para analizarnos a nosotros mismos y entender mejor por qué hacemos lo que hacemos. Es decir, en Internet nos comportamos como si estuviéramos solos y nadie nos viera, porque de hecho es así como solemos estar cuando entramos en la red. Al actuar desde ese supuesto anonimato, en muchas ocasiones liberamos nuestros más bajos instintos y hacemos cosas que en persona nunca haríamos, lo que me hace pensar que esos comportamientos hablan mucho de nuestra verdadera esencia. Que también es cierto que en muchos casos simplemente nos dejamos llevar demasiado y nos comportamos de manera que ni nosotros mismos nos reconocemos, simplemente porque nos sumamos a un linchamiento virtual en curso o porque aprovechamos para desahogar y descargar frustraciones puntuales que nos atormentan. Por lo tanto, no digo que lo que hacemos en Internet sea al 100% representativo de lo que somos, pero al menos parcialmente sí lo es. Planteado de otro modo, si virtualmente haces o dices cosas que en persona no te atreverías, pero las haces y dices igualmente, ¿significa esto que de no existir leyes o presiones sociales que lo condenasen, sí lo harías en persona? Es ahí donde podemos entrar a indagar. En cierta manera, Internet no es solo un reflejo de lo que somos, sino una especie de puerta de acceso a nuestro subconsciente y a nuestra mente más profunda. Analizar nuestro comportamiento online puede convertirse casi en una autosesión de psicoanálisis. Y sí, sé que esto suena peliagudo, molesto y hasta incómodo, pero para el auténtico despertar de la conciencia, para entender quiénes somos en realidad, incluso para desprogramarnos de comportamientos automáticos que realmente no nos representan, creo que es imperativo hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué hago lo que hago? Tanto en la vida real como también en Internet, y si tenéis el valor de indagar en vuestros adentros, en la respuesta a esa pregunta podéis encontrar la reafirmación de vuestras acciones o la motivación necesaria para dejar de hacerlas si creéis que no son justas o correctas. ¿Conocéis el famoso refrán «dime con quién andas y te diré quién eres»? Pues quizás lo podríamos actualizar a los tiempos modernos cambiándolo por «dime qué publicas o qué comentas y te diré cómo eres». Por ejemplo, hay varias personas que se dedican a entrar en los comentarios de páginas web, redes sociales o foros únicamente para insultar a los demás, lo que en argot de Internet se conoce como ser un hater. Y esto evidentemente no suele ser agradable para el que lo lee, porque como decía antes, y aunque a veces se nos pase por alto, esas palabras acaban siendo leídas por personas igual que tú, y seamos sinceros, duelen, sobre todo cuando tampoco tienen ninguna razón de ser, cuando son odio gratuito porque sí. Yo antes acostumbraba a enfadarme y devolver esos insultos, hasta que empecé a preguntarme qué llevaba a esa persona a comportarse así, y tras darle un par de vueltas pasé de la rabia a la empatía y la compasión, porque algo muy grave o muy triste le ha tenido que pasar a esa persona para sentir esa necesidad de esparcir odio hacia los demás, o incluso puede simplemente tratarse de un intento por llamar la atención y que le hagan un poco de caso, que no deja de ser algo también bastante triste. También hay personas que publican casi diariamente fotos suyas en diferentes contextos, con la vana aspiración de conseguir el máximo número de likes posibles. Muchos critican estas prácticas tachándolas de vacías y de pura vanidad, pero pocos llegan a la conclusión de que ese número de likes se ha convertido en una especie de medidor de aceptación y de reconocimiento social por parte de los demás. ¿Quién no quiere sentirse aceptado y reconocido por sus semejantes? Si es que es un instinto puramente humano, y las redes sociales se han convertido en la herramienta que sustenta esa necesidad. Ojo, que no todo el que publica fotos suyas es un desgraciado que se siente solo y vacío, y todos tenemos el derecho de publicar lo que nos dé la gana, faltaría más. Pero es ahí donde podemos realizar ese análisis subconsciente que mencionaba antes y formularnos la dichosa pregunta:
¿por qué publico estas fotos? Y que cada uno llegue a las conclusiones que le correspondan, así como decidir si se sigue en esa línea o se reorienta nuestra actitud. Supongo que no hace falta ni decirlo, pero la aceptación y el reconocimiento de los demás no sirve de absolutamente nada si nosotros mismos no hacemos lo propio con nosotros mismos. Y ahí es donde sería interesante trabajar, pero no en base a lo que digan los demás, sino a lo que sentimos por dentro. Un caso parecido a la típica pareja que constantemente se escribe notitas de amor diciéndose cuánto se quieren el uno al otro de manera totalmente pública. Yo no soy quien para decirle a nadie lo que debe compartir con los demás y lo que no, y ya puestos a publicar cosas, pues mira, mejor palabras de amor que de odio, eso está claro. Pero sí creo que hay ciertas cosas que acaban siendo más valiosas cuando se reservan para la intimidad y la complicidad de dos personas. Si yo le digo a mi pareja que la quiero al oído mientras la abrazo, o incluso si lo hago por mensaje privado, el mensaje llega igual, por no decir que se potencia y gana en intensidad por ser algo compartido solo por las partes implicadas en el asunto. En cambio, cuando se hace de manera pública, da un poco la sensación de que el mensaje no va dirigido solo a la persona amada, sino a todo aquel que pueda leerlo, aspirando a hacerles saber no sé muy bien qué. En ese sentido, creo que las redes sociales e internet nos han hecho un flaco favor, porque nos han hecho entrar en la época del si hago algo pero los demás no lo ven, no tiene valor. Suena exagerado, pero en mi opinión es así. Parece que ya no se puede hacer un viaje a cualquier lugar del mundo sin hacérselo saber a todos tus círculos de amistad o a completos desconocidos si tenemos nuestro perfil abierto al público. Y parece que nos importen más los comentarios de aquellos sentados en su sofá con la mirada perdida en la pantalla de su móvil que lo que somos capaces de ver con nuestros propios ojos, que en esencia es esa la experiencia real. Soy de la opinión que compartir hace más grande al ser humano, siempre y cuando ese acto sea mutuo y recíproco, pero del mismo modo creo que experimentar y sentir las cosas de manera totalmente individual es incluso más importante, porque ¿cómo puedo compartir con los demás la experiencia y la satisfacción de haber sido testigo de un hecho o una imagen maravillosa si prácticamente me la he perdido por estar demasiado preocupado de sacar una buena foto o de que el vídeo no se desenfoque? No hace mucho estuve presente en una especie de festival que los niños de un campamento de verano habían preparado como clausura para sus padres y familiares, y fijándome en el público asistente, se podían ver más teléfonos móviles y tablets sacando fotos y grabando vídeos que caras sonrientes y emocionadas de progenitores. Me resultó triste, casi insultante, ver cómo los padres estaban siendo testigos de las actuaciones de sus hijos más a través de las pequeñas pantallas de sus teléfonos, cuando realmente solo tenían que alzar la vista y disfrutar del espectáculo que se estaba celebrando a escasos metros. Puedo entender que hubiera gente que lo quisiera grabar para que algún familiar que no pudo asistir al evento pudiera verlo luego, pero lo triste es que en la mayoría de casos, esas fotos y vídeos caerán en el olvido, amontonados en las memorias de esos teléfonos para no ser visualizados nunca más, o peor, colgados en las redes sociales para que todos sus contactos puedan ver qué hacían esos niños, cuya única ilusión creo que era actuar para sus papás y mamás, que en gran parte se perdieron la actuación aún estando presentes. Otro fenómeno curioso de Internet es que se ha convertido en una especie de muro de las lamentaciones, si se me permite el símil, en el que su única función es permitirnos criticar y dar nuestra opinión absolutamente sobre cualquier tema. Atención, que no estoy diciendo que no debamos tener opinión propia, todo lo contrario, eso es muy importante, pero quizás tampoco es necesario opinar sobre absolutamente todo de manera pública, especialmente sobre aquellos temas de los que honestamente no tenemos ni idea. Pero lo peor no es solo eso, sino que aunque opinemos, raro es el caso en el que estamos realmente abiertos a contemplar las opiniones de los demás como válidas. Es decir, debatir es muy importante para la evolución del pensamiento, pero el debate debería consistir en exponer nuestras ideas al mismo tiempo que escuchamos las de los demás, y en base a lo escuchado poder reflexionar y reformular nuestros planteamientos si lo consideramos oportuno. Pero ¿de qué sirve dar tu opinión si partes de la base que todos los demás que no opinen exactamente igual que tú están equivocados? Por alguna razón, ahora todos nos hemos convertido en gurús de la sabiduría universal y pobre del que se atreva a contradecirnos, que toda nuestra furia caerá sobre ellos en forma de comentarios de respuesta, en la mayoría de casos acompañados de insultos gratuitos y tachándolos de ignorantes, como si nosotros fuéramos los abanderados de la verdad absoluta. Sí, exagero, pero si os dais una vuelta por Facebook, pero sobre todo por Twitter, veréis que no se aleja tanto de lo que estoy diciendo. Es probable que algunos reparen la hipocresía de este argumento que yo estoy criticando ahora, porque en esencia con este audio, así como con todo este podcast, yo estoy haciendo exactamente eso mismo, diciéndole a los demás en qué se equivocan y aspirando a quedar por encima de ellos, pero en absoluto es esa mi intención. Reconozco y admito que algunos años atrás sí me comportaba así. Incluso hoy en día a veces me puede acabar saliendo esa vena de repelente sabelotodo, pero después de darme varios batacazos a ese respecto, empecé a darme cuenta de que no tiene ningún sentido actuar así, principalmente porque, como siempre digo en este podcast, yo no tengo la verdad absoluta, y es más, es muy probable que esté equivocado en muchos aspectos. Y precisamente el ser consciente de este hecho me ha permitido contemplar de manera más deportiva el resto de opiniones de los demás, incluso llegando a cambiar opiniones mías que tenía muy cimentadas simplemente porque decidí poner atención a lo que los demás tenían que decir al respecto de lo que yo creía.
Eso no me convierte en ninguna especie de héroe, pero sin duda, desde que cambié esa manera de interactuar con los demás y con mis propias opiniones, me siento un poco más sabio, porque lo que opino y creo ya no es solo fruto de las interpretaciones que mi mente ha hecho sobre los diferentes temas, sino que además ha sido enriquecido con lo que he podido y querido aprender del resto de gente. En ese sentido, compartir nuestras opiniones es algo fantástico y se puede aprender muchísimo, pero para que eso ocurra, uno debe ser consciente de algo que prácticamente se considera una deshonra hoy en día, que no es otra cosa que tener el valor de admitir que puedes estar totalmente equivocado y tener la voluntad de querer aprender tanto como puedas de las experiencias y opiniones de los demás. Y ya puestos a pedir, sería increíble si pudiéramos hacer todo eso desde el respeto, no por una cuestión de educación y modales, que tampoco estaría de más, sino porque poco van a querer compartir contigo los demás si cada vez que blandes un argumento lo haces acompañado de un insulto. Para concluir, y retomando la idea del título, me reafirmo, Internet es un fiel reflejo de lo que somos, principalmente porque en esencia somos nosotros los que conformamos Internet, y al igual que con nosotros, en la red podemos encontrar lo mejor y lo peor del ser humano. Por un lado puede ser una fuente inagotable de conocimiento que se puede traducir en sabiduría para nuestras mentes, y por otro lado podemos encontrar la parte más oscura y más tenebrosa de nuestro ser. Y creedme, la parte oscura es muy oscura. De hecho, esto me lleva a pensar que Internet más que un espejo es un amplificador de nuestra esencia y un símbolo del potencial que hay en nuestro interior. Se podría decir que es prácticamente un mundo nuevo en el que las normas todavía no están demasiado definidas y por descontado las leyes que lo rigen todavía están a medio hacer. Eso sí, creo que es importante no olvidar que Internet eres tú y soy yo, somos todos, es decir, detrás de cada publicación, detrás de cada pantalla, hay un ser humano o incluso varios y solo depende de nosotros tener eso en cuenta y actuar en consecuencia, o tratar esos nicks y perfiles como si los manejase un robot sin sentimientos. Este capítulo no aspira a ser una mera recopilación de las cosas que hacemos mal en la red, sino el empujoncito que nos lleve a querer hacer de Internet un sitio más agradable por el que pasar y convertirlo en algo que nos ayude a entender mejor a los demás y a nosotros mismos. Incluso podríamos decir que Internet puede resultar un centro de entrenamiento para enfrentarnos al mundo que nos rodea con más posibilidades de éxito, evolución y despertar, porque si ni siquiera somos capaces de comportarnos con un poquito de conciencia en un mundo virtual, ¿cómo esperamos luego hacerlo en el mundo real? ¿No hace un día fantástico para estar despiertos? Buenos días a todos.